Un hombre jamás se comprometerá si detecta esto en ti. Jung lo llamó la sombra femenina, y es lo que lo aleja sin que tú lo notes. No es que no te ame. No es que tenga miedo al compromiso. Se va porque siente que algo en ti le exige ser tu padre, tu salvador o tu carcelero. Y ahí es donde todo se rompe. La mayoría de mujeres creen que los hombres se van porque no saben lo que quieren. Mentira. Se van porque tu sombra grita lo que tú misma callas. Él no huye de ti. Huye de la parte de ti que nunca quisiste mirar. Quédate. Porque cuando entiendas esto, no solo va a cambiar la forma en que ves a los hombres, va a cambiar la forma en que te ves a ti misma. Jung decía algo que duele escuchar. La sombra femenina nace de lo que ocultaste en tu infancia. No de lo que muestras, sino de lo que callaste cuando más necesitaba ser vista. Claudia lo aprendió demasiado tarde. Tenía 47 años. Siempre correcta. Siempre fuerte. Pero cada vez que un hombre se acercaba demasiado, algo en ella cambiaba. Se volvía exigente. Sofocante. Una voz interna la empujaba a decir: demuéstrame que no me abandonarás. Esa voz no era suya. Esa voz era de una niña de 6 años, sentada en la escalera de su casa, esperando a un padre que nunca llegó. Y cuando un hombre se encontraba con esa exigencia, no veía a la mujer de 47 años. Veía a esa niña pidiendo pruebas eternas de amor. Y eso mata cualquier compromiso. Escúchame bien, no se van porque no te quieran. Se van porque sienten la sombra. Ese virus invisible que exige validación sin fin. Esa herida no resuelta que se vuelve carga. Y aunque tú no lo digas con palabras, ellos lo sienten. Por eso huyen. Por eso nunca se quedan. Según Jung, esa es la trampa más cruel. La sombra femenina no grita, pero él la detecta. Y cuando la detecta, no se compromete. ¿Sabes por qué? Porque tu sombra lo pone en un papel que él nunca eligió. Padre, salvador o carcelero. Y ahí es donde todo se rompe. Claudia lo vivió una y otra vez. Hombres que al inicio parecían devotos, de pronto se alejaban sin explicación. Ella lloraba, decía que era mala suerte, que nadie estaba preparado para una mujer fuerte. Pero la verdad era otra. No era él quien la abandonaba. Era su sombra quien lo empujaba a huir. Y esa frase es dura, pero es real. Tú también lo sabes. Porque alguna vez lo sentiste en carne propia. Lo llamaste destino, lo llamaste fracaso, pero era la sombra hablando por ti. Te pregunto algo directo. ¿Cuántas veces has confundido amor con necesidad? Porque ahí está el veneno. Ahí es donde la sombra femenina se alimenta. Claudia no lo entendía. Ella revisaba su teléfono 20 veces al día esperando un mensaje. Caminaba de un lado a otro cuando él no respondía. Y cada minuto de silencio la hacía sentir más pequeña, más frágil, más dependiente. Ella decía: quiero que me elija. Pero lo que en realidad pedía era: quiero que me salve. ¿Te das cuenta de la trampa? Una mujer puede disfrazar su necesidad de amor, cuando en verdad está rogando que alguien la rescate del vacío que lleva dentro. Eso no es amor. Eso es sombra. Y la sombra siempre se cobra el precio. La microacción para romperlo es simple. Cada vez que sientas ganas de probar si él te quiere, detente y pregúntate: ¿realmente quiero que me elija o quiero que me salve? Esa pregunta desnuda a la sombra. Esa pregunta corta el hilo que te ata al pasado. Claudia nunca se la había hecho. Hasta que un día, después de otro abandono, lo entendió. No eran ellos. Era ella. No era mala suerte. Era su sombra exigiendo lo que ni ella misma podía darse. Y en ese momento la máscara cayó. Y entendió la verdad que nadie le dijo. La sombra nunca se queda quieta. Siempre busca otra máscara. Siempre busca otra forma de controlar.
Y aquí quiero que pares un segundo, porque te voy a decir algo que tal vez no quieras oír. No es él quien no sabe comprometerse. Es tu sombra quien no sabe soltar. ¿Lo sientes? No es que ellos sean cobardes. Es que tu herida los convierte en prisioneros. Y ningún hombre quiere ser prisionero. Pregúntate ahora mismo, ¿quieres un hombre que te ame o un rehén que te sostenga? Esa pregunta define tu vida entera. Claudia lloró la primera vez que lo entendió. Dijo, nunca fue él, siempre fui yo. Esa confesión la partió en dos. Pero también la liberó. Porque cuando una mujer ve a su sombra de frente, empieza a recuperar su poder. Y eso es lo que ningún hombre puede darte si tú no lo haces primero. Recuerda esto, no es él quien te abandona. Es tu sombra quien lo empuja a huir. Esa frase puede doler, pero también puede salvarte. Porque cuando la entiendes, ya nada vuelve a ser igual. Esa fue la primera vez que Claudia entendió por qué él no se comprometía con ella. No era desamor. No era destino. Era que había detectado algo que ella misma no quería aceptar, su sombra femenina. Y en ese instante, todo cambió. Ahora dime, ¿vas a seguir ignorando lo que tu sombra exige en silencio? Escribe una palabra en los comentarios. Una sola, sombra. Que quede sellado aquí. Porque lo brutal está por venir. La sombra nunca se queda quieta. Jung decía que dentro de cada mujer habita un animus. Una voz masculina interior. Y cuando esa voz está herida, sabotea cada compromiso. No se nota al inicio. No aparece en la primera cita. Pero cuando él empieza a acercarse, esa voz se activa. Y lo que podría ser una relación, se convierte en un campo de juicio. Te hablo claro, ningún hombre se queda con una mujer cuando en vez de pareja, siente que tiene un juez en su cama. Marcela tenía 52 años. Separada. Con 2 hijos ya grandes. Se decía a sí misma, ya sané. Ya no soy la misma. Pero cada vez que un hombre se acercaba, aparecía la misma escena. Él decía una frase y ella lo corregía. No hables así. Él elegía una camisa y ella opinaba. No uses eso. Él contaba un plan y ella respondía. No, así no. No lo veía. No lo escuchaba. Pero no era ella quien hablaba. Era su animus herido. Era esa voz masculina interna, crítica, paternal, que convertía a cada hombre en un niño que debía ser educado. Escúchame bien, ningún hombre puede comprometerse con una mujer que lo trata como si fuera su hijo. Porque el compromiso nace entre iguales, no entre juez y acusado. ¿Sabes qué sentía ese hombre frente a Marcela? No sentía atracción. No sentía conexión. Sentía vigilancia. Sentía que cada paso iba a ser corregido. Y un hombre bajo juicio no ama. Se protege. Se aleja. Y cuando se aleja, no lo hace porque no te desee. Lo hace porque percibe esa sombra femenina convertida en un tribunal. Y nadie se queda a vivir en un tribunal. Te pregunto algo. ¿Cuántas veces has querido corregir a un hombre porque en el fondo no confías en que pueda decidir bien por sí mismo? ¿Cuántas veces dijiste así no, pensando que lo estabas ayudando, cuando en realidad lo estabas castrando? Duele escucharlo, pero es la verdad. Según Jung, eso no es simple carácter fuerte. Es el animus herido. Y cuando él gobierna, la relación muere antes de nacer. Y quiero que lo pienses en serio. ¿Cuántas veces él se quedó callado después de que lo corregiste? ¿Cuántas veces cambió de tema para no discutir? Ese silencio que recuerdas, no era paz. Era resignación. Era él dándose cuenta de que contigo no podía ser hombre, solo podía ser niño bajo examen. Y así, poco a poco, su deseo murió. Marcela lo descubrió tarde. Ella no era controladora.
Ella repetía la voz de los hombres que la humillaron en el pasado. Su animus absorbió esos tonos, esas frases, esa dureza. Y ahora era ella quien los lanzaba contra cada hombre nuevo. ¿Sabes qué es lo brutal? Que esa voz no solo juzga al hombre, también la devora a ella. La desgasta, le roba la ternura, le arranca la posibilidad de mostrarse vulnerable. Porque cuando vives corrigiendo, te vuelves estatua. Y una estatua no enamora a nadie. Tu animus puede ser tu guardián o tu verdugo. Guardián cuando te da fuerza y claridad. Verdugo cuando lo dejas hablar por tu herida y no por tu verdad. ¿Sabes cuál es la trampa más cruel? Que esa voz suena lógica. Suena correcta. Lo digo porque lo amo. Lo digo porque quiero que sea mejor. Pero en realidad lo dices porque desconfías. Porque en el fondo piensas que él no es suficiente. Y ningún hombre se queda donde lo hacen sentir insuficiente. ¿Quieres la prueba? Piensa en el último hombre que se fue de tu vida. ¿Recuerdas cómo empezó la distancia? No fue con un portazo. Fue con pequeños silencios. Con menos llamadas. Con menos ganas de hablar. Y tú pensaste, seguro conoció a otra. Pero la verdad puede ser más incómoda. Se cansó de sentir que contigo no había espacio para equivocarse. Hoy te dejo algo simple. La próxima vez que sientas esa urgencia de corregirlo, muérdete la lengua. Y pregúntate, ¿esto viene de mí o de una voz prestada que aprendí a repetir? Esa pregunta lo cambia todo. Porque ahí ves la diferencia entre tu esencia y tu animus herido. Y cuando logras callar esa voz, lo que aparece es otra mujer. Una mujer que no necesita probar nada. Una mujer que no busca educar. Una mujer que inspira sin hablar. Y esa es la mujer que un hombre sí quiere elegir. Pero si no lo haces, lo perderás. Porque ningún hombre se compromete con alguien que lo trata como un niño desobediente. Ninguno. Marcela lo entendió tarde. Y tú tienes la oportunidad de entenderlo ahora. La oportunidad de no repetir el mismo guión. La oportunidad de mirar de frente a esa voz que te ha costado amores, promesas y años de tu vida. No lo ignores. Porque lo que viene es lo que ninguna te explica sobre el verdadero poder femenino que retiene sin perseguir. Rosa tenía 44 años y una frase que repetía como un rezo maldito. Los hombres siempre me dejan cuando más los necesito. La dijo tantas veces que ya parecía parte de su identidad. Una tarde, llorando sola en su auto, después de otro abandono, se dio cuenta de algo brutal. Cada relación había terminado exactamente en el mismo punto. Siempre con la misma escena. Siempre con la misma frase. No era coincidencia. No era mala suerte. Era un patrón que se repetía como una maldición. Según Jung, eso no es casualidad. Eso es un contrato secreto con el dolor. Una fidelidad inconsciente a tu sombra. Y lo peor es que tú no lo ves. Crees que es destino. Crees que es tu historia. Pero en realidad es tu sombra dictando la obra en silencio. Escúchame bien. Cuando una mujer no rompe ese contrato, su energía grita sin palabras. Tarde o temprano, me abandonarás. Y él lo siente. Y lo cumple. No porque quiera hacerte daño. No porque no te ame. Sino porque percibe lo que tú cargas. Porque nadie se queda donde la profecía ya está escrita antes de empezar. Esa es la verdad que duele. No es que los hombres siempre te fallen. Es que tu sombra te empuja a vivir la misma escena una y otra vez. Rosa lo vivió durante 20 años. Conocía a alguien, todo parecía bien, y cuando llegaba el momento de confiar, el guión aparecía. Ella preguntaba, ¿y si un día me dejas? Él se incomodaba. Ella lloraba más fuerte. Él trataba de convencerla. Ella pedía pruebas, más pruebas, pruebas infinitas.
Y en cada una de esas pruebas se escapaba el amor. Hasta que llegaba el final. Y ahí, sola, con la misma frase en los labios, Rosa confirmaba su profecía: me dejaron cuando más los necesitaba. Pero lo que en realidad había pasado es que ella misma había sostenido ese contrato con el abandono. Te pregunto algo directo. ¿Cuál es la frase que tú repites cada vez que una relación termina? ¿Siempre dices que los hombres son cobardes? ¿Que nadie está listo para una mujer como tú? ¿Que el amor no existe? Porque ahí está tu contrato. No lo firmaste con tinta. Lo firmaste con lágrimas. Y lo renovaste cada vez que lo repetiste en voz alta. No lo ignores. Los contratos con las sombras son más fuertes que un matrimonio real. Porque mientras un matrimonio puede romperse con un papel, estos contratos no necesitan abogados. Se mantienen vivos mientras tú los alimentes con tus palabras y tus pensamientos. Y cada vez que lo repites, más se arraiga, más se convierte en tu verdad. Rosa lo entendió cuando hizo algo tan simple como brutal. Escribió en un papel la frase que había dicho en cada ruptura. La miró. Y se dio cuenta de que no era su voz adulta la que hablaba. Era la voz de una niña de 8 años que un día vio a su padre salir por la puerta y nunca volver. Ese contrato no lo había firmado con un hombre. Lo había firmado con su dolor. Y cada hombre que entraba en su vida solo era un actor repitiendo el guión que su sombra ya tenía escrito. ¿Sabes qué es lo más cruel? Que el contrato se camufla. Parece amor, parece necesidad, parece cuidado. Pero en realidad es miedo disfrazado de romance. Tú lo conoces. Dices, solo quiero que me ame de verdad. Pero lo que tu sombra grita en silencio es, quiero que me abandone para tener razón. Y la sombra siempre consigue tener razón. No es tu destino quien repite la historia. Es tu sombra la que dirige la obra. Esa es la revelación que muchas prefieren no mirar. Porque si lo aceptas, ya no puedes culpar a los hombres, al destino, ni al tiempo. Solo puedes mirarte al espejo y reconocer que has sido fiel a tu herida más que a tu deseo de ser amada. Ahora quiero que hagas esto. Escribe la frase que repites en cada ruptura. Una sola. Escríbela sin adornos. Y luego mírala como si no fuera tuya. Ese contrato no lo firmaste con tu ex. Lo firmaste con tu dolor. Y la única que puede romperlo eres tú. No con lágrimas. No con reclamos. Con una decisión. Rosa lo hizo. Y en ese momento entendió algo que le cambió la vida. No era destino. No era mala suerte. Era un guión que ella misma había sostenido sin darse cuenta. Cuando dejó de repetirlo, algo cambió. Los hombres dejaron de sentir esa profecía en su piel. Porque ya no había un eco inconsciente diciendo, me abandonarás. Había otra energía, una que decía, esta vez no repito la historia. Te lo digo claro, mientras no rompas ese contrato, ningún hombre se comprometerá contigo. Porque él detecta esa sombra femenina atada al abandono. Y nadie quiere vivir atrapado en un guión que ya tiene escrito el final. Por eso, ahora mismo, haz un acto de rebeldía. Escribe en los comentarios una sola palabra. Rompo. Es tu declaración contra esa sombra que te ha quitado tanto. Es tu grito de libertad frente a un contrato que nunca debiste firmar. Y aquí empieza lo más incómodo. Porque la sombra no solo está en tus heridas. También está en tu deseo de poder. Y eso es lo que viene ahora. Jung decía algo que casi nadie se atreve a escuchar. La sombra femenina no solo guarda heridas, también esconde el poder que nunca te atreviste a mostrar. Y cuando lo ocultas demasiado tiempo, no desaparece, se deforma. Verónica lo vivió en carne propia. Tenía 50 años. Siempre dócil. Siempre sonriente. Siempre la mujer que hacía todo para no incomodar a nadie. Pero cuando un hombre se acercaba demasiado,
Algo explotaba. Se transformaba. Pasaba de la calma absoluta a la intensidad que asfixiaba. Se volvía exigente, desbordada, con un fuego que no sabía manejar. Y él lo sentía. No veía a una mujer madura y en control. Veía a alguien gobernada por una fuerza que la sobrepasaba. ¿Sabes qué es lo más brutal? Que no era porque ella fuera débil. Era porque había reprimido su verdadero poder tanto tiempo que, cada vez que se abría, no salía en forma de confianza, salía en forma de tormenta. Escúchame bien, un hombre puede amar tu dulzura, puede quedarse con tu calma, puede sostener tu vulnerabilidad. Pero si siente que detrás de tu sonrisa se esconde un huracán reprimido, no se compromete. Porque él no está reaccionando a ti, está reaccionando a tu sombra. Y esa sombra femenina, cuando se reprime, asusta. No lo ignores. Muchas mujeres creen que los hombres temen a su intensidad. La verdad es otra. Lo que asusta no es tu fuerza. Lo que asusta es tu fuerza reprimida, saliendo descontrolada. Verónica lo entendió demasiado tarde. Cada relación terminaba igual. Al inicio todo fluía. Pero cuando él quería acercarse más, aparecía esa otra cara. Ella se desbordaba, pedía pruebas, demandaba atención, mostraba un poder que había guardado como si fuera pecado. Y claro, él no se comprometía. No porque no quisiera, sino porque lo que veía en ella no era autenticidad. Era sombra acumulada. Pregúntate algo incómodo. ¿Cuántas veces has callado un deseo, una necesidad, una verdad tuya, solo para mantener la paz? Cada vez que lo haces, tu sombra lo guarda. Y lo guarda hasta que explota. Según Jung, eso es inevitable. La sombra guarda lo que niegas. Y lo devuelve multiplicado. ¿Sabes por qué él no se queda? Porque cuando tu poder real aparece solo en forma de explosión, él siente que está frente a algo que nunca podrá controlar. Y no lo soporta. Frase dura, pero real. El poder que niegas se convierte en la sombra que asusta. Verónica no lo entendía. Decía, los hombres no soportan mujeres intensas. Pero la verdad era otra. No soportaban su sombra, no su fuerza. Porque el poder auténtico, cuando se muestra sin máscara, atrae. Lo que asusta es cuando aparece desbordado, como si llevaras toda la vida guardando un secreto. Y aquí está la pregunta que tienes que hacerte ahora mismo. ¿Qué parte de ti escondiste tanto, que cuando aparece, lo hace como un huracán? No lo ignores. Eso es lo que los aleja. Esa es la sombra que arruina tus compromisos. Escúchame bien, no son tus lágrimas lo que él teme. Tampoco es tu carácter fuerte. Lo que lo aleja es la incoherencia entre lo que muestras y lo que reprimes. Es la sensación de que detrás de tu dulzura hay una tormenta esperando estallar. Y claro, él no se compromete con alguien que no se muestra completa. Por eso hoy quiero dejarte algo claro. La herramienta no es esperar al próximo hombre para demostrarle que eres distinta. La herramienta es empezar aquí y ahora. Da un paso mínimo. Expresa un deseo que nunca hayas dicho en voz alta. Hazlo con calma. Sin miedo. Sin máscara. Eso es mostrar tu poder sin sombra. Eso es lo que rompe el ciclo. Verónica lo intentó un día. Por primera vez, dijo lo que realmente quería. Sin exigencia. Sin tormenta. Y en ese instante entendió algo brutal. No era que los hombres temieran a su intensidad. Era que su sombra la desbordaba porque ella nunca se había permitido mostrarse completa. Y ahí todo cambió. Porque cuando una mujer muestra su poder real sin esconderlo ni exagerarlo, lo que provoca no es miedo, es atracción. Pero aquí viene lo más incómodo. Lo que nadie le dijo a Verónica, y lo que nadie te dice a ti. Esa sombra también se hereda. El poder que tu madre calló, el deseo que tu abuela nunca dijo en voz alta,
todo eso también se acumula en ti. Y cuando lo niegas, lo repites. Por eso tu historia se parece tanto a la de ellas. Por eso tus rupturas suenan igual a las suyas. Según Jung, lo que no se hace consciente, se hereda como destino. Y sí, él lo siente. Cada vez que un hombre te mira de cerca, no solo ve tu dulzura, también percibe esa sombra escondida. Y cuando la detecta, no se compromete. No porque no te ame, sino porque no ve a la mujer real. Ve a la sombra reclamando lo que nunca se atrevió a mostrar. Y aquí es donde tienes que tomar una decisión. O sigues escondiendo tu poder hasta que se convierta en tormenta, o empiezas a mostrarlo hoy, aunque tiemble tu voz. Porque si no lo haces, esa sombra no solo arruina tus relaciones, también destruye tu propia confianza. Así que te lo digo directo, no es tu dulzura lo que él no soporta. No es tu carácter fuerte. Es tu incoherencia. Es tu poder escondido, convertido en sombra. Y hasta que no lo enfrentes, vas a seguir repitiendo la misma historia. Quédate, porque lo que viene es aún más brutal. La sombra que no es tuya, pero igual lo destruye todo. Jung decía algo que nadie quiere aceptar. Tu sombra no empieza contigo. Empieza antes de ti. Empieza en tu árbol familiar. Y lo más brutal es que tú pagas un precio por heridas que ni siquiera son tuyas. Ana lo vivió en carne propia. Tenía 56 años. Creía que había escapado del destino de su madre. Se casó 3 veces. En cada relación, juraba que esta vez sería diferente. Pero cuando su tercer marido la dejó, una amiga le lanzó una frase que la atravesó como cuchillo. Eres igual que tu madre. Y en ese instante lo entendió. Su sombra femenina no era solo suya. Era heredada. Era un mandato invisible que repetía lo mismo una y otra vez. En esta familia, los hombres no se quedan. Escúchame bien, esa es la trampa más cruel. No cargas solo con tus heridas. También cargas con las heridas de tu árbol. Con los silencios de tu madre. Con los gritos de tu abuela. Con los abandonos que nunca se hablaron, pero que quedaron tatuados en tu sangre. Y un hombre lo siente aunque no lo entienda. Lo siente en tu mirada, en tus gestos, en la forma en que esperas que tarde o temprano se vaya. Por eso, cuando un hombre se acerca, no solo ve a la mujer que eres. Percibe la sombra heredada que lo empuja a repetir la misma historia. Pregúntate algo directo. ¿Qué frases escuchaste en tu casa sobre los hombres? Todos son iguales. Ninguno se queda. Los hombres siempre traicionan. Cada una de esas frases se quedó dentro de ti como un contrato firmado sin tu permiso. Y claro, él lo detecta. No porque seas culpable, sino porque tu sombra lo grita aunque tú no abras la boca. Ana no quería aceptarlo. Decía que su vida era diferente, que ella había estudiado más, que ella había trabajado duro, que ella no era su madre. Pero cuando la historia se repitió 3 veces, no pudo negarlo más. La frase que más había escuchado en su casa era la misma que estaba viviendo en carne propia. En nuestra familia, los hombres no se quedan. Según Jung, lo que no haces consciente se convierte en destino. Y eso es lo que vivía Ana. Un destino heredado, disfrazado de mala suerte. Aquí tienes la herramienta más incómoda y más liberadora. Escribe en un papel la frase que más escuchaste en tu casa sobre los hombres. Una sola frase. Mírala. Léela en voz alta. Y date cuenta, esa frase no es tuya. Es una herencia. Es un veneno transmitido como si fuera verdad absoluta. Y mientras no lo cortes, mientras no lo rompas, él lo va a sentir. Porque no es solo tu herida. Es una cadena que viene de atrás. Ana lo hizo. Escribió la frase. La miró con lágrimas en los ojos. Y luego rompió el papel. Lo rompió en pedazos pequeños,
como si estuviera rompiendo una cárcel invisible. Y ese gesto, tan simple, fue el inicio de romper una cadena de 3 generaciones. Pero aquí viene lo más duro. Lo que nadie te advierte. Cuando cortas una sombra heredada, no se queda en silencio. La sombra grita para no morir. Te empuja a repetir la misma conducta. Te susurra que no puedes cambiar lo que siempre ha sido así. Te hace sentir que romper esa herencia es traicionar a tu familia. ¿Sabes por qué es tan difícil liberarte? Porque no luchas solo contra tus miedos. Luchas contra los miedos de todas las mujeres que vinieron antes que tú. A veces no son tus heridas, son las heridas de ellas las que hablas con tu voz. Y hasta que no lo entiendas, hasta que no lo cortes, él lo va a detectar. No importa lo mucho que lo ames. No importa lo mucho que intentes ser distinta. Él siente cuando en ti hay un guión que no te pertenece. Y claro, ningún hombre se iba a comprometer con Ana. Porque lo que detectaban en ella no era solo inseguridad. Era la sombra heredada que susurraba en silencio. Tarde o temprano me dejarás. Te pregunto algo brutal. ¿Quieres seguir cargando con un guión que no escribiste? ¿Quieres que tu vida repita las frases que no son tuyas? Porque si no las cortas, lo vas a repetir. Una y otra vez. Por eso hoy te pido un acto de rebeldía. Escribe en los comentarios una sola palabra. Libero. Es un corte con el pasado. Es una decisión de no cargar con un veneno que no te pertenece. Pero no te engañes. Esto no termina aquí. Porque aún falta lo más incómodo. La sombra no solo viene del pasado. La sombra también la alimentas tú misma. Cada día, sin darte cuenta. Escúchame bien. Si en tu vida siempre hay drama, no es casualidad. No es mala suerte. Es adicción. Una adicción que no se ve en botellas ni en drogas, pero que mata igual. Jung lo decía claro, lo que no haces consciente se repite como destino. Y muchas mujeres, sin darse cuenta, alimentan a su sombra con pelea, con sospecha, con discusiones que nunca terminan. Y claro, luego se preguntan por qué ningún hombre se queda. Patricia tenía 49 años. Y aunque juraba que quería paz, cada vez que la tenía, la rompía. Revisaba el celular de su pareja. Preguntaba lo mismo una y otra vez. Imaginaba escenas que nunca habían pasado. Hasta que un día se sorprendió a sí misma, sonriendo en medio de una pelea. No porque fuera feliz, sino porque su cuerpo se sentía vivo en el caos. Su sombra se alimentaba del conflicto como si fuera oxígeno. ¿Sabes lo brutal de esto? Que ella no lo hacía porque no amara. Lo hacía porque estaba vacía. Y esa vaciedad gritaba más fuerte que cualquier amor. Aquí hay una verdad incómoda. Ningún hombre se compromete con una mujer que convierte el amor en guerra. Ninguno. Porque el drama no enamora, el drama desgasta. Y un hombre lo siente aunque no lo entienda. Lo siente en la forma en que lo vigilas, en la forma en que siempre esperas que falle, en la forma en que preguntas no para entender, sino para atrapar. Dime una cosa, ¿cuántas veces has creado un problema que no existía solo para sentirte vista? Eso es adicción al drama. Y si tu sombra se alimenta de drama, tu amor siempre tendrá hambre. Siempre. Patricia se dio cuenta tarde. No era que todos los hombres fueran conflictivos. Era ella. Su sombra necesitaba pelea para no sentirse vacía. Y mientras no lo aceptaba, seguía culpando a los demás. Decía, él no sabe amar. Pero la verdad era otra. Ella no sabía estar en calma. Porque la calma le parecía aburrida. Porque el silencio le recordaba un vacío que nunca quiso mirar. ¿Sabes por qué lo repites? Porque en tu infancia viste lo mismo. Gritos, discusiones, celos, desconfianza. Y tu mente grabó ese caos como sinónimo de amor. Y ahora, cada vez que aparece un hombre estable, lo saboteas.
Porque tu sombra te dice, si no hay drama, no hay pasión. Pero escucha esto, lo que tú llamas pasión, él lo vive como una cárcel. Y nadie se queda en una cárcel. Patricia lo entendió en una noche brutal. Después de 3 horas de pelea absurda, lo miró a los ojos y vio algo distinto. No era enojo. No era tristeza. Era desconexión total. Y esa mirada le dijo más que 1000 palabras. Ya no estoy aquí. Ese fue el día que supo que el drama había devorado su relación. Por eso hoy te hago una pregunta directa. ¿Quieres un hombre comprometido o quieres un campo de batalla? Porque no puedes tener las dos cosas. Si tu sombra necesita pelea más que paz, él lo va a detectar y se va a ir. Siempre. Aquí tienes un arma sencilla pero poderosa. Cada vez que quieras provocar un conflicto, detente un segundo. Respira. Y pregúntate, ¿qué parte de mí se siente vacía ahora mismo? Esa pregunta corta el drama de raíz. Porque el problema nunca es el mensaje no contestado ni la llamada perdida. El problema es ese vacío que estás tratando de tapar con ruido. Patricia lo probó. La primera vez fue incómodo. Sintió miedo. Sintió que iba a explotar si no decía nada. Pero al nombrar su vacío, descubrió algo que nunca había sentido: libertad. No dependencia del caos. Libertad. Pero cuidado, porque aquí viene lo más duro. Lo que Patricia no sabía es que esa sombra no solo destruye relaciones. También te destruye a ti. Te roba energía. Te roba autoestima. Te roba la paz. Y lo hace tan lentamente que ni siquiera te das cuenta. Y aquí está la verdad más brutal de todas. Cuando tu sombra se alimenta de drama, tarde o temprano se convierte en tu identidad. Y cuando el drama eres tú, ya no hay nada que salvar. Te lo voy a decir sin rodeos. El mayor peligro no es que tu sombra sabotee una relación. El verdadero infierno empieza cuando ya no sabes si eres tú o eres ella. Cuando tu sombra se convierte en tu máscara, tú dejas de existir. Isabel tenía 54 años. Y después de tantos fracasos, ya no sabía que era auténtico y que era actuación. Se obligaba a sonreír aunque quisiera gritar. Callaba lo que pensaba para no perderlo. Se disfrazaba cada día con frases ensayadas, con gestos calculados, con un maquillaje emocional que no dejaba ver su rostro real. ¿Sabes qué pasó? Que llegó un punto en el que ni ella misma podía reconocer dónde terminaba su esencia y dónde empezaba la estrategia. Su sombra ya no era un rincón escondido. Era su cara principal. Y aquí está la verdad que nadie quiere aceptar. Cuando eso pasa, un hombre lo detecta en segundos. No necesita pruebas. Lo siente. No se compromete. Porque no ve a la mujer. Ve a la sombra que se disfrazó de mujer. ¿Cuántas veces has hecho lo mismo? Fingir que no te molesta. Decir no pasa nada cuando por dentro estás ardiendo. Sonreír aunque estés rota, solo para que no se vaya. Eso no es amor. Eso es actuación. Y ninguna actuación retiene un compromiso real. Según Jung, cuando la sombra ocupa el lugar del yo, ya no hay libertad. Solo hay repetición. Y tú repites máscaras, repites papeles, repites escenas, hasta que te conviertes en un personaje que ni siquiera reconoces. ¿Sabes lo más brutal? Que él también lo ve. Y por eso se aleja. No porque no sea suficiente, sino porque ya no sabe quién eres realmente. Escúchame bien, un hombre no se compromete con una mujer que no existe. Isabel lo entendió tarde. Una mañana se miró al espejo y no se reconoció. No eran las arrugas. No era el paso del tiempo. Era esa cara que no era suya. Esa forma de hablar que no era suya. Esa manera de amar que no era suya. Todo era una máscara construida para gustar, para retener, para no quedarse sola. Y al darse cuenta, se quebró. Lloró con rabia.
porque comprendió que llevaba años interpretando un papel que nunca le perteneció. Te hago una pregunta incómoda. ¿Qué parte de ti ya no sabes si es tuya? ¿Cuál de tus gestos, de tus frases, de tus actitudes, se convirtieron en un disfraz? Escríbelas. Rómpelas. Ese es el inicio de tu regreso a ti. Porque mientras sigas viviendo detrás de esa máscara, ningún hombre verá a la mujer. Solo verá la sombra. Y nadie se compromete con una sombra. Pero aquí hay algo que no te dicen. Cuando la máscara cae, al principio duele más que nunca. Porque te enfrentas a la desnudez de tu verdad. Porque ya no puedes esconderte detrás de la actuación. Porque ahí ya no tienes excusas. Y es en ese punto donde muchas se rinden. Pero es también el único punto donde puedes empezar de verdad. La frase que duele, pero que te salva, es esta. Cuando tu sombra se convierte en tu máscara, dejas de existir. Y esa es la razón final por la que él jamás se compromete si detecta esto en ti. Porque no ve a la mujer, ve a la sombra. Y aquí está la verdad definitiva. Si no te arrancas esa máscara, no solo perderás al hombre, te perderás a ti. La sombra femenina no es tu enemiga. Es la parte de ti que pide ser vista. Pero si no la ves, él la va a detectar. Y huirá. No es él quien no se compromete. Es tu sombra la que nunca se comprometió contigo. La verdadera transformación no ocurre cuando un hombre se queda. Ocurre cuando dejas de huir de ti misma. Ese es el compromiso que tu sombra siempre temió, el que tienes contigo. Y recuerda, cuando una mujer enciende su fuego interior, el mundo entero siente su luz.